Octaedro Educación, el podcast de Ediciones Octaedro. Nuestro presente nos confronta con problemáticas complejas, como la emergencia climática, la pobreza, las guerras o los desplazamientos forzados. Realidades que deberían impulsarnos a mirar hacia adelante, aunque aprendiendo del pasado, para preguntarnos cómo elegimos enfrentarnos y responder frente a estos desafíos. ¿Qué queremos construir? ¿Cómo lo queremos hacer? Sin embargo, tal como describe Enrique Díez en Pedagogía Antifascista, ciertos políticos oportunistas aprovechan el desconcierto para girar nuestra mirada hacia un pasado idealizado, cargado de mitos nacionales y nostalgias excluyentes. En su libro, Díez analiza cómo penetra el neofascismo en la educación y plantea caminos para evitar esa complejidad, desde una pedagogía inclusiva y orientada al bien común. Sobre estas y otras cuestiones hablaremos con él en el episodio de hoy. Que lo disfrutéis. Bienvenido, Enrique, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Es un placer tenerte de nuevo aquí en Octaedro Educación. Y para comenzar, en el libro planteas la pedagogía antifascista como una pedagogía democrática, igualitaria y que va hacia el bien común. ¿Cómo la podríamos distinguir de lo que sería una pedagogía crítica? Pues la forma de distinguir lo que entendemos como una pedagogía antifascista es que tiene un componente claramente político. Es decir, realmente la educación es un acto político. Eso proviene no solo de Aristóteles, sino de Freire, es decir, de los grandes pedagogos, pedagogas que nos dicen que concebir un modelo de sociedad significa concebir una forma de hacer política, de preocuparse por el bien común, por la res pública. Y esto es lo que hace, en definitiva, la educación, construir un modelo de sociedad justamente desde la formación, darle la posibilidad a los chicos y chicas con los que trabajamos de que se desarrollen como personas, pero también como ciudadanos y ciudadanas de una polis. Por eso es un acto político esencialmente, y en ese sentido no hay neutralidad posible. Si no se educa en la igualdad, si no se educa en la justicia social, si no se educa en la inclusión, si no se educa en la interculturalidad, en la democracia, en el bien común, estamos deseducando. Por eso entendemos que una pedagogía antifascista justamente toma las riendas y además toma la acción clara y definida de educar en ese sentido por una sociedad que valore la justicia social y el bien común. Hoy en día el neoliberalismo se ha convertido en algo casi sagrado, algo que parece natural, tanto que no se puede cuestionar, y tampoco la ultraderecha, el neofascismo lo cuestiona y de hecho lo toman como bandera. Es común ver discursos dentro de la ultraderecha que defienden el emprendimiento individual o que pervierten la noción de libertad. ¿Por qué resulta tan eficaz este marco neoliberal para el neofascismo y la ultraderecha? ¿Y cómo se puede desmontar en el aula? Pues fundamentalmente porque el capitalismo se ha dado cuenta que en la era de la sociedad del conocimiento no necesita ser tanto duro como ser seductor. Y justamente esto es lo que estimula, es decir, estimula el individualismo, en la pedagogía del egoísmo, el conseguir el mejor centro educativo para mi hijo o para mi hija frente a lo que entendemos como el derecho que tendría todo niño o toda niña, al margen de que sea el mío, a disfrutar de la mejor educación posible. Esta forma de estimular lo que nos ha convertido y nos ha concebido es justamente como clase media aspiracional, que aspira a llegar a estar allí donde de alguna forma nos ofrece la sociedad actual, es decir, escalar esa meritocracia que no cuestiona la desigualdad social, solo dice que algunos pasarán arriba.
Y esto es lo que hace diferente al neofascismo actual del fascismo tradicional, porque incorpora el neoliberalismo en su ADN fundamentalmente. Y esto justamente tenemos que trabajarlo en educación porque es el quiz esencial, el elemento, la clave que está marcando el modelo donde nos encontramos actualmente, donde los chicos y chicas ven que aunque les decimos que hay que cooperar, lo que están viendo en los modelos que les influyen los youtubers, los influencers, etcétera, es la competición, ser los primeros, tener más audiencia. Tenemos que trabajarlo en otras formas de desarrollar la educación. Una pedagogía cooperativa, una pedagogía lenta, una pedagogía del bien común, una pedagogía del error, donde el error no se convierta en una forma de sanción, sino en una excusa y un elemento de aprendizaje, como es la ciencia. Yo creo que eso lo podemos hacer y de hecho se está haciendo cuando los claustros se plantean justamente trabajar desde una pedagogía claramente antifascista y por el bien común. La otra cara de la moneda de que la ultraderecha coja este neoliberalismo y esta libertad individual como su bandera y que se autopiensen como defensores de la libertad de expresión, es que lo hacen en oposición a una izquierda que tachan de mojigata, sin llegar a defender obviamente discursos del odio y que eso sea la libertad de expresión. Sí haces en el libro una autocrítica de la izquierda que a veces queda encerrada en el marketing de lo políticamente correcto. ¿Cómo podemos no perder el rigor, la capacidad de análisis complejo y a la vez ser defensores de que no haya discursos del odio? Pues fíjate, estaba escuchando el otro día a Álvaro García Linera, que es un intelectual boliviano que hacía, y quizá un referente actualmente en toda Latinoamérica, que hacía justamente un análisis diciendo que es fundamental recuperar la radicalidad de la izquierda. Es decir, que frente a esos modelos posibilistas, esos modelos pragmáticos que nos dicen que, bueno, hay que gestionar el capitalismo en todo caso o mantenernos dentro de lo posible, habría que tomar en nuestras manos la necesidad de justamente radicalizar, y no solo en el discurso, sino también en las propias acciones. Y el profesorado yo creo que debemos ser ejemplo de ello. Ejemplo de ello en ahora mismo, cuando se está produciendo un genocidio en Gaza, están dando ejemplo Educación con Palestina o la Red de Universidades por Palestina, que se están manifestando y además haciendo acciones concretas para que el alumnado justamente entienda lo que está pasando y se implique. Es decir, que de alguna forma tenemos que implicarnos para mostrar que otro mundo es posible y ponerlo en ejemplo. Y esto también, todo profesor o profesora es ejemplo en alguna medida. Los centros deberían ser focos de cambio en el entorno, es decir, ofrecer realmente alternativas y soluciones e involucrarse con lo que está pasando, no solo en su propio contexto, sino a nivel mundial. Y esto yo creo que sí hay centros, sí hay comunidades educativas que lo están haciendo y esos son el referente en el que nos tenemos que fijar para justamente ofrecer otro modelo no solo de educación, sino de sociedad. Justamente a raíz de lo que estás diciendo, el currículum nunca es neutro, es algo que también mencionas en el libro, y las crisis actuales que estamos viviendo, como la climática, las migraciones, las guerras, el genocidio, son fenómenos que nos obligan a aprender del pasado, pero para mirar hacia adelante. ¿Cómo podemos intentar llevar a cabo, cómo traspasar esto al currículum, a las aulas, como este movimiento de aprender, pero para pensar nuestro presente y nuestro futuro? La Iglesia Católica en el siglo XX reunió
a todos sus prebostes, por decirlo así, y en el Vaticano, y se hizo lo que se llamó el Vaticano II, que fue lo que en ese momento en italiano se decía aggiornamiento, es decir, actualización, volver a las raíces, pero para proyectarse en el futuro respecto a lo que se pretendía realmente desde el cristianismo. Bueno, pues yo creo que la escuela tiene que hacer justamente, y la educación, ese aggiornamiento, volver a las raíces de qué es lo que pretendemos justamente movilizar y el para qué. Y esto, aquí en España, tenemos una raíz de muy larga data, pero tiene que ver con la Segunda República, con la institución libre de enseñanza, con las misiones pedagógicas, que luego retoman los movimientos de renovación pedagógica justamente en la lucha contra la dictadura franquista y plantean cosas que siempre han defendido los grandes pedagogos y las grandes pedagogas, desde Rosa Sensata, John Dewey o Makarenko. Es decir, yo creo que caminamos a hombros de gigantes, que siempre nos referenciamos en aquella gente que de alguna forma han construido otro modelo de hacer educación. Y en ese sentido, un ejemplo concreto es lo que proponían los movimientos de renovación pedagógica en los años 70. En vez de las asignaturas de lengua, de matemáticas, de conocimiento del medio, de música, de educación física, ¿por qué no convertimos en asignaturas, en materias, aquellos temas que son relevantes, desafiantes, que nos están marcando a nuestra sociedad, como por ejemplo la emergencia climática, como por ejemplo el genocidio en Gaza, como por ejemplo la educación afectivo-sexual, como por ejemplo un montón de... Y en torno a esas asignaturas sí que tienen entonces sentido lo que llamamos tradicionalmente asignaturas, que son esas instrumentales, lengua para aprender a comunicarse, porque nos tenemos que comunicar, matemáticas para aprender a calcular, porque tenemos que calcular en todo el trabajo en torno a ello. Es decir, poco tiempo nos queda ya con esta emergencia climática. Si seguimos por este camino, todos esos cálculos conllevan unos modelos matemáticos poderosísimos. ¿Cómo no vamos a trabajar en ese sentido? Y yo he visto a chicos y chicas que efectivamente suspendían inglés y no tenían ningún problema en coger las instrucciones en inglés de videojuegos para pasar a la siguiente plataforma. Es decir, que realmente cuando hay un interés y una motivación, ellos lo desarrollan. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental el dar esas posibilidades. Una de las estrategias que utiliza el neofascismo es tapar las raíces reales de las injusticias y canalizar la rabia contra aquellos que están sufriendo las desigualdades en lugar de contra quienes las están generando. ¿De qué manera se puede desestabilizar esta lógica y aprender a reorganizar esa rabia? Y también si esto puede tener que ver con el pensamiento crítico y con algo que planteas en el libro de enseñar cómo pensar y no qué pensar. Fundamentalmente, eso implica que la escuela sea pública, porque tiene una característica que no tienen los centros concertados o los centros privados, no tiene dueño, es decir, es plural. El profesorado que está ahí tiene diverso pensamiento y el alumnado lo que va a ver va a ser distintas visiones sobre la realidad, como la propia realidad misma, e irá decidiendo cuál es su forma propia de pensar. Mientras que los centros concertados es un problema porque tienen ideario que está establecido por ley y se mantiene desde el año 85, donde se contrata profesorado de acuerdo con esa ideología, se coge libros de texto de acuerdo con esa ideología, se forma en función de esa ideología. Y esto es el problema de las dos Españas que se están creando, y los centros concertados no solo es el mayor factor de segregación educativa y social, sino que está generando esa doble España, y esto es uno de los elementos que tenemos que variar. Pero para eso se necesitan otras políticas educativas que efectivamente supriman los conciertos educativos y den la posibilidad de que todo el alumnado tenga una visión plural de la sociedad, porque eso solo ofrece una educación pública y laica. Siguiendo con las políticas educativas e intentando aterrizar todo lo que hemos ido hablando, si un claustro
se plantea que quiere caminar hacia esta pedagogía antifascista, inclusiva, democrática y por el bien común, ¿cuáles serían primeros pasos que pueden plantearse? Pues ahora mismo empezar por educar contra el genocidio en Gaza. Es decir, no puede permanecer al margen de la realidad que están viviendo los chicos y chicas jóvenes. Tendría que empezar a plantearse que los centros educativos no pueden ser espacios donde se extraigan los datos de los chicos y chicas para las grandes multinacionales y pensar si de alguna forma tenemos que convertir las redes sociales en algo que sea público y al servicio del bien común. Tendría que pensar cómo trabajo conjuntamente y soy ejemplo de aquello que planteo, si son derechos humanos o si son democracia, que eso sea la práctica cotidiana. Y democracia significa que los niños y niñas también pueden decidir y además tienen que aprender a asumir las consecuencias de sus decisiones en un contexto controlado como es el tema educativo, como es el espacio educativo donde pueden aprender. Si no, lo que están desaprendiendo de alguna forma es la democracia. Les estamos transmitiendo que en el fondo la democracia está sesgada y está controlada por quienes al final deciden. De alguna forma, en definitiva, yo creo que tienen que plantearse cualquier centro educativo que para ser y trabajar una pedagogía antifascista tienen que mostrar eso en la práctica cotidiana como ejemplo y como dinámica en el currículum, en la organización, en el funcionamiento y en la participación. Muy bien, pues llegamos ya al final de la entrevista. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a vosotros y gracias a la editorial Octaedro por esta segunda edición, que además con el prólogo que ha hecho César Rendueles, que acompaña a Jaume Carbonell, yo creo que merece la pena porque es una no solo reactualización, sino que además ofrece una visión mucho más aquilatada de lo que está siendo ahora el neofascismo y cómo está penetrando el mundo educativo y las alternativas que pueda haber en el día a día, no solo en el aula, en los centros, en las comunidades educativas, sino también en la política educativa.